Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Feitor, espero que se encuentren bien. Hoy con otro videito corto de estos eventos que salen los viernes. ¿Por qué los estoy trayendo? Porque ya forman parte de lo que es el late game. Es decir, son eventos que yo en el early les daba importancia, pero no al punto tal de invertirles un poco. Y son eventos que realmente una vez que uno alcanza el nivel que yo tengo ya en mi cuenta, en donde uno ya tiene maxeado los edificios, ya tenés maxeada la tecnología, ya tenés maxeado los héroes, no te queda mucho más que subir, más que la armadura y las estatuas en el museo. Entonces estos dos eventos que suelen salir uno en cada viernes alternándose, son bastante importantes para justamente estos dos aspectos. El de hoy, que era el que faltaba, es el evento de conjuro de criaturas, que es el de las pelotitas de colores, que justamente nos da materiales o básicamente estas piedras doradas que están ahí, las piedras metafórmicas legendarias, para subir las estatuas que están por acá, que obviamente son de lo más difícil y lo que para mí es lo más pay to win en el juego. Es decir, esto es más complejo que subir la armadura para mí, más complejo que conseguir las runas, porque necesitas muchas de estas piedras y no te las da en abundancia el juego. Es decir, no es que sea el único evento igual donde se pueden conseguir. De hecho, para que se hagan una idea, chicos, el evento que acaba de terminar, el de Parque de Carpincho o similares, los estelares que suelen traer héroes nuevos o eventos de fechas especiales como son Navidad, Año Nuevo o pronto el de Pascuas, traen incorporado este mercado que ya lo conocen, el cual nos ofrece diversos ítems, entre ellos también las piedras metamórficas legendarias. Y esta las trae en abundancia. Probablemente este tipo de eventos es donde más le meten las ballenas para el tema estatuas, porque como pueden ver te dan 10 por 30. Entonces esto lo compras por 100, son como 1000 si no me equivoco. Es muchísimo y sinceramente podés subir prácticamente maxear una estatua gracias a estos eventos. Obviamente depende de las necesidades de cada quien y las prioridades que tengan, obviamente, porque recalco, tenés diversas opciones para comprar acá. Algunos que quieren las skins, que son caras, pero obviamente valen la pena por el incremento de estadísticas específicas. Tenés los armamentos, que son cosas nuevas y que a todo el mundo les hace falta. Tenés recuerdo de lo legendario, suelen salir universales. En este caso vino de Rorro, porque con el evento vino la skin de ella, que dicho sea de paso, está bastante buena, la verdad, por lo que estuve viendo. Es decir, yo me quedo con el aspecto original de ella, pero la skin, le pusieron esta skin gélida, digamos, con hielo, y le mejoran un poco la tercera habilidad, un poco bastante, diría. Es decir, antes solo nos ofrecía curación, bueno, ahora con la skin te aumenta además la defensa en un 23%, que no es menor. Así que les sugeriría que consigan la skin, obviamente si son main arqueros y si tienen a su Rorro subida. Pero bueno, el punto es que hay otros eventos en donde conseguir justamente estos ítems para subir las estatuas. No es solo este evento que vamos a tratar en este video, pero es otro a tener en cuenta, que por una poca inversión, porque realmente no la vamos a invertir mucho, podés rajuñar un top 1, top 2, top 3. Depende igual del grupo de servidores en el que estés. Después hacia el final les muestro los rankings, pero van a entender mi punto. Y arrancamos, chicos, con el conjuro de criaturas, que si les digo por el título del evento no te lo saca nadie. A mí me gusta llamarlo el evento de las pelotitas de colores, me parece que es mucho más fácil de reconocer para todos. Pero bueno, ¿tiene truco Malbec? ¿Tiene truco como el de las ballestas? Sí tiene truco, la realidad es esa. Para mí es colocar las pelotitas a mayor nivel en el centro. Es lo que van a ver a lo largo del video. Voy a relatar un par de secciones, otras van a tener música de fondo seguramente, pero bueno, mira, ahí armé una escalerita de colores linda de las pelotitas y se me armó la naranja. Quedó bastante vistoso, ¿no? Como la de las ballestas que yo le decía, armar la ballesta nivel 10, 9, 8, 7, todo encolumnado. Bueno, ahí hice más o menos lo mismo. Pero bueno, el truco acá, como les digo, insisto, es colocar en el centro, por lo general, las de mayor nivel, ¿no? Ir armándolas hasta llegar al ojo de Sauron, que es el objetivo de la mayoría, ¿no? Por lo menos conseguir uno de esos ojitos. Ahí armamos la roja, que es la más grande. Estas estorban mucho lugar, entonces tiene que conseguir dos de estas rojas para que pase a ser el ojo de Sauron, ese que está a la izquierda, que se achica mucho más, ¿no? Lo van a ver más adelante en el video. Acá armamos la rosita a la derecha. Lo que estoy tratando de hacer acá es armar una naranja a la derecha de la roja. No la quiero armar arriba porque está, como ven arriba hay una soga amarilla que si la tocas perdés el evento. Entonces me puede llegar, pero necesito tener mucha suerte con el posicionamiento de las pelotitas de colores. Entonces la situación más fácil acá es armar una roja a la izquierda y una a la derecha si podés. Lo que no me sirve lo estoy tirando a los costados, como pueden ver. Ahí armé amarillo, celeste, verde. Estoy tirándolo todos a los costados, como pueden ver, chicos. El centro lo estoy dejando libre justamente para armar esa rosa que armamos ahí. Y vamos a intentar armar la última rosa que nos falta para conseguir, obviamente, las dos rojas y armar el ojito de Sauron. Ahí lo armamos. Le digo el ojo de Sauron porque literalmente es eso. Es decir, es de la icónica saga del Señor de los Anillos, ¿no? No sé si habrán comprado los derechos, pero es literalmente un ojito. Así que repetimos lo mismo, es decir, esto se puede conseguir hasta 7 ojos, creo, no sé si hay más, pero bueno, el máximo de recompensas es con 7 ojos de esos de Sauron. Obviamente, como lo dije en el de las ballestas,
conseguirlo probablemente va a ser complicado y te lleve una inversión de dinero. Es decir, va a llegar un punto en el que no vas a poder justamente pasar el nivel, o bueno, vas a alcanzar el techo, entonces va a tener que aplicar estos ítems especiales que salen a la derecha, que obviamente te ayudan para subirle de nivel a alguna de las pelotitas de colores, para removerlas del lugar alguna, para intercambiarlas del lugar. Entonces son cosas útiles que a lo largo del video lo van a ver también, que yo las compro, porque llega un punto en el que obviamente yo no tengo retorno, ¿no? Pero bueno, trato de aplicar la misma, pelota roja a la izquierda, pelota naranja a la derecha. Quiero armar dos naranjas a la derecha justamente para unirlas y armar dos ojitos de Sauron, ¿no? Que en breves lo vamos a hacer, y ahí está el segundo ojo. Se repite lo mismo a lo largo de todo el video. Traten de no poner pelotitas de menor nivel abajo de una de mayor nivel. Es decir, lo que están viendo ahí abajo a la izquierda, por ejemplo, abajo del todo, tengo una azul, tengo una amarilla y otra azul. Eso te está estorbando espacio. Te está haciendo que suban todas y te estás acercando más al techo innecesariamente. Obviamente va a pasar, no es que sea inevitable. Pero si lo pueden evitar, traten de hacerlo. Es decir, no pongan, no sé, una rosa arriba de una amarilla o arriba de una violeta, ¿no? Porque les va a estorbar lugar y es lo que obviamente te hace perder el evento. Acá es muy probable que vayan a ver un corte y que vamos a ver una reducción en la velocidad de la reproducción del video, porque me pasa justamente lo que les dije que no tiene que pasar. Y encima me pasó en el medio, no me pasó en los costados. Entonces, ¿qué hago? Compré el paquete de $5 que te da el librito y el colmillo. Uso el libro que te sube el nivel de una de las pelotitas y soluciono el problema que tenía en el medio. Porque lo que pasaba ahí era que tenía una naranja arriba de una amarilla y una violeta. Entonces no tenía forma de subir de nivel las que estaban abajo de la naranja. ¿Cómo lo hago? Con el librito la subo de nivel y listo, problema resuelto. Obviamente les digo, esto es algo que es inevitable. Les puede pasar como puede que no, depende de la suerte y de qué tan bichos estén. En ese caso yo no tuve mucha suerte, se me movió la naranja para el centro cuando no quería y bueno, tuve que gastarla. Igual tarde o temprano lo iba a hacer porque llega un punto, como les digo, que no tenés retorno. Sí o sí lo tenés que hacer porque no es tan fácil de conseguir evitar que te suceda eso, ¿no? Así que ahí tratamos de armar otra rosita en el medio, que la vamos a empujar. Eso es otra cosa que tienen que hacer. Si se les traba por ahí, tienen que empujarlas. Ahí estamos, bueno, voy a remover la rosa que está ahí abajo. Y estoy usando el colmillo que también lo compré, así que les dije tarde o temprano lo tenía que comprar igual, ¿no? Porque le iba a dar utilidad. Remuevo la rosa porque me pasó algo peor, es decir, tenía una naranja de estas grandes arriba de una rosa. Era imposible meter otra rosa ahí abajo, entonces la tengo que remover y reacomodo las cosas. Volvemos al escenario que a mí me gustaba, ¿no? Tener una roja grande a la izquierda y armar la otra naranja, la segunda naranja a la derecha, ¿no? Y acá, si se darán cuenta, estoy armando un problema enorme porque tengo pelota de todos los colores por todos lados. ¿Cómo lo resuelvo? Mejorando la verde que está ahí en el medio. Esa va a subir de nivel azul, amarillo, violeta, naranja, azul y después se arman dos verdes. Bueno, lo resolví así. El tema es que no lo grabé porque soy boludo. Estaba comprando justo el paquete de $5 que te da el libro de mejora y 2 libros de mejora te daba, si no me equivoco. Y nada, no lo pude grabar, me olvidé de grabarlo. Así que me disculpo que no les pude mostrar cómo conseguí el tercer ojo, pero bueno, lo que hice fue eso. Literalmente mejoré la verde como había hecho con la otra que me estorbaba. Entonces volvemos a aplicar la misma estrategia acá. Vamos a tratar de armar una roja a la izquierda o a la derecha y una naranja obviamente al costado de la misma. El tema es que ya se va complicando acá. Además ya estoy alcanzando el final del día. Es decir, ustedes consideren eso. Es decir, para conseguir los 7 ojos tenés que comprar paquete de estamina porque no te va a alcanzar con lo que conseguís en el día. Pero bueno, por lo menos el cuarto ojo lo quiero conseguir, que seguramente es lo que van a ver en la miniatura, que tengo los 4 ojitos. Y nada, el truco es el mismo. Ahí conseguimos la roja, en este caso la puse a la derecha. El tema que tengo ahí abajo, una naranja que me está estorbando. No la puedo remover porque no tengo el colmillo, así que tengo que jugar muy al límite acá, conseguir 2 rosas y es lo que voy a poder lograr hacer, pero muy al límite. Como van a ver ahí a la izquierda, yo voy a tratar de colocar justamente eso. Con la mejora subo el azul, se va a mejorar a verde, rosa, rojo y el cuarto ojo automáticamente. Consideren que el libro solo se puede usar hasta las pelotitas azules, es decir, hasta el lobo. Con la verde no lo puedes usar, así que tengan ojo con eso. Pero bueno, si estás atento, obviamente sabes dónde usarlo y justamente en esas situaciones le puedes sacar muchísimo valor. Al punto tal de que me salvó por completo y conseguí el cuarto ojo. Y una vez llegados a este punto, que eran los últimos 5 minutos del día y ya no tenés más estamina, tratás de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Quise conseguir una roja, pero no llegué por poquito. ¿Podría haber seguido? Sí. El tema es que requiere bastante inversión de dinero porque el segundo y el primero van a estar a bastante distancia de puntos. De hecho, acá lo muestro, 43.000 puntos el primero y casi 40.000 el segundo. Entonces me conformé con el tercer puesto, que las recompensas no son malas, individuales. Ahí te llevas las estatuas, las cajas de estatuas, esas legendarias, que en mi caso me tocó de la estatua de Berserker, así que más que bienvenido. Y
al igual que pasa con el evento de las ballestas, por poco dinero podés sacar buenas recompensas. En este caso yo le invertí unos $10 al evento y me llevé la cajita de estatua, ¿no? Y después la tabla de clasificación del clan, que no es menor. Obviamente tu clan tiene que intentar quedar por lo menos segundo, ya que te llevas 5 de esas piedras metafórmicas legendarias. De hecho, esta es una buena razón por la que yo les recomendaría compartir este tipo de videos con su alianza. Así por lo menos se hacen una idea de cómo hacer el evento y tratan de sacar esas recompensas todos juntos. Y ya dicho todo eso, me parece que ya podemos ir terminando con el video. Les recalco nomás para que recuerden, tenemos el evento de migración del reino ahora mismo, así que si están aburridos en su servidor, si no es competitivo, si quieren algo un poco más organizado, este evento es su oportunidad o su chance de moverse de ese servidor a otro distinto. Opciones tienen un montón, es decir, acá de hecho tenemos 3 páginas hasta el 48. Cuanto más joven sea el servidor, más costoso va a ser, sobre todo si estás en uno viejo como yo. Pero bueno, si me quiero mover uno viejo, el máximo es de hasta unos 10 tickets de migración comparado a uno nuevo que pueden ser hasta 50, ¿no? Hay una diferencia bastante interesante ahí en el precio. Pero bueno, opciones tienen un montón, como les digo, y es importante que estén en un reino activo. Exploren, mírenlos, los pueden ver a cada uno de ellos. Mi recomendación es que hablen con los líderes de cada uno de estos reinos y traten de buscar el que más los convenza, ¿no? Aprovecho igual, obviamente, invitarlos al servidor 8, que están más que invitados. Todavía nos quedan 12 de estos lugares que están por acá. La ranura de migración revisada, creo que tienen que tener entre 160 y 320 millones, si no me equivoco, pero bueno, recibimos mucha gente y es un evento que tienen que tener en cuenta que no suele salir muy a menudo. Es decir, sale una vez al mes, una vez cada un mes y medio, incluso cada un poquito más. Así que por eso es que lo recalco en este video, ya que lo tenemos, está bueno nombrarlo, ¿no? Recibimos mucha gente en el servidor 8, la verdad. Hicimos una especie de fusión con Mercenaries, recibimos 3 ballenas, de hecho, muy buenas. First, que creo que es main arqueros, así que más que bienvenido. Peace por acá también, tremendo jugador, 400 millones de kills, una locura, muy linda armadura también por ahí. Y Wood, que vino de seno, esto no me lo esperaba, pero bueno, esto es una ballena, es una chica muy pero muy fuerte, así que Mason ya no va a estar solo defensivamente con la infantería, ¿no? Tenemos a Mason y a Wood ahora, así que no está nada mal. Y bueno, Caffeine, que está en proceso también de seguir subiendo esa infantería, así que nada, estamos muy sólidos, mucha gente nueva, como les digo, más que bienvenidos todos. Y bueno, si hay alguien que todavía está pensando en moverse, todavía nos quedan un par de lugares. Si estás en ese poder, contactate con Abel, que es el líder en RPM. Y si no, alguno de los R4, ¿no? Meatman, Homelander, Eat My Babies creo que también está en el reclutamiento, Jack. Es decir, hay mucha gente, está el posteo en Discord, así que nada. Era más que nada nombrarlo para que lo tengan en cuenta. Dicho todo eso, espero que les haya sido de utilidad el video. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse que me van a ayudar un montonazo. Tienen el link en la descripción del video del grupo de Telegram de Comunidad Hispana. Y nada, chicos, nos veremos en la siguiente ocasión. Fuerte abrazo para todos y hasta luego.